Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas Bueno, tardes. pues sean bienvenidos todos ustedes a este webinar que con especial cariño y atención lo hemos preparado. Es una plática interesante acerca de los miedos, de nuestros miedos y el duelo. Entonces vamos a tratar de comenzar a adentrarnos a este tema, no sin antes iniciar, como cada tarde, con nuestro encendido de nuestra vela, que es importante ya que vamos a colocar una intención. El encendido de la vela que nos acompaña cada tarde es muy importante si la tienen ahí cerca de ustedes, o si no es así, yo la voy a compartir con todos ustedes. Y bueno, esta intención quiere decir que vamos a colocar un pensamiento, algo que nosotros queramos que suceda, muy personal para cada uno de los que estamos presentes. La intención lleva con nosotros o trae hacia nosotros nuestra atención. Y donde está nuestra atención, está nuestra energía. Entonces es muy importante que nosotros concienticemos esto y nos demos cuenta de la importancia que tiene. ¿Dónde coloco mi pensamiento? ¿Qué es lo que atraigo a mi mente, verdad? Porque ahí va a estar toda mi atención dispuesta. Y con mi atención viene mi energía. Entonces ustedes saben que todos nosotros somos energía. Y la energía es poder. Entonces vamos a darnos cuenta qué es lo que hoy ocupa mi mente, mi pensamiento. Entonces te pido que inhales, exhales, cierres tus ojos un momento y te des cuenta cuál es tu pensamiento para esta tarde que vamos a estar y que estamos ya todos reunidos. ¿Qué es lo que deseas para esta tarde? Muy especialmente para cada uno. Cada uno tenemos un deseo, un pensamiento, algo que necesitamos que ocurra. Y hoy lo vamos a atraer a nuestra mente. Y con ese pensamiento, nuestra atención, y con nuestra atención, nuestra energía, ¿verdad? Entonces, te pido que te des cuenta, cuál es ese pensamiento que hoy ocupa tu mente. Y coloques ahí también tu intención. La intención es una fuerza de voluntad para cada uno de nosotros. Es una fuerza de voluntad. Se mueve nuestra voluntad. Cuando nosotros pensamos, inmediatamente se conecta con lo que sentimos y después lo que actuamos. Entonces, es lo que pensamos conectado con lo que siento y conectado con lo que es mi elección, mi actuación. ¿Qué elijo? ¿Qué elijo para esta tarde, verdad? Bueno, pues sean bienvenidos todos. Solo te pido que te des cuenta y esta luz nos va a acompañar a todos en este espacio
en este rato que vamos a estar todos unidos. Bueno, la voy a colocar aquí cerca de nosotros. Y bueno, vamos a comenzar. Este tema de el duelo y los miedos. Y son los duelos y el miedo. Y primero pues hay que comenzar diciendo, o quisiera yo comenzar con este tema, los miedos y el duelo, hablando de qué es el miedo. ¿Qué es el miedo? Vamos a centrarnos y a tratar de pensar qué es el miedo. Para cada uno quizás tenga un contexto diferente, ¿verdad? Pero el miedo es una respuesta natural del ser humano ante una amenaza. Ante una amenaza, cuando nosotros nos sentimos amenazados por algo que lógicamente muchas veces desconocemos, eso nos hace sentir miedo, porque no sabemos de qué se trata, ¿verdad? ¿Qué es lo que está quizás frente a nosotros? Y como no sabemos qué es o cómo podemos enfrentarnos a esa situación que nos produce miedo, pues lo sentimos como una amenaza. Y entonces empieza naturalmente a reaccionar nuestro organismo, ¿verdad? Y entonces emite unas señales de alerta máxima, ¿verdad? Y esas alertas nos condicionan para dos cosas, dos situaciones importantes en la vida. O bien para huir, nos alerta, todo el organismo se dispone y nos preparamos para esa huida, ¿verdad? O bien nos paraliza, ¿verdad? Nos paraliza y no podemos movernos por el impacto del miedo. Pero el miedo es una respuesta natural y que también es muy importante que sepamos y que consideremos que el miedo muchas veces nos ha defendido y nos ha salvado muchas veces. ¿Por qué? Porque nos ponemos alertas, ¿verdad? Es una alerta de nosotros y entonces muchas veces decimos, tenemos que prepararnos, vamos a huir, vamos a salir de aquí, o bien me paralizo y esa parálisis muchas veces me ayuda, porque entonces ayuda, hablando de los inicios de la vida, ¿verdad? Pues cuando no se tenían armas ni mucho menos, pues esa reacción, de hecho muchas veces algunos animales, ¿verdad? Así reaccionan, se paralizan y entonces pasan inadvertidos para su depredador, ¿verdad? Y eso lo salva. Entonces el miedo es hasta cierto punto nuestro aliado. Entonces, pero el miedo vamos a situarlo ahorita, digamos que el miedo a la muerte, ¿verdad? Que de eso, ese es el título de este tema, ¿no? El miedo en los duelos, y yo lo voy a situar en este momento, el miedo a la muerte. Bueno, pues es lógico también que nos sintamos atemorizados por esa realidad existencial que es la muerte, ya que no sabemos, después de que trascendemos, ¿verdad?, hacia dónde vamos, qué va a pasar después con nosotros, ¿verdad? Y qué ha pasado o qué va a pasar con nuestros seres queridos, ¿verdad? Si atravesamos por este duelo de una pérdida, ¿no? Entonces, eso es realmente nos cuestiona y hasta hace muy poco tiempo quizás la muerte y en muchas situaciones la muerte sigue siendo un tabú para cada uno de nosotros, un tabú, algo de lo que no se debe de hablar, algo de lo que no debemos de pronunciar ni siquiera esa palabra, ¿no? Pero yo creo que una de las cosas más importantes esta tarde les puedo decir que es situarnos
en algo que es una realidad. Y es que la muerte es una realidad existencial. Es un atributo de la vida misma, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a analizar este punto, pues como que se nos va minimizando nuestra ansiedad hacia ese tema, porque es natural, es una realidad existencial de la vida. Es un tema de vida también la muerte, porque si no hubiese vida, pues no estaríamos hablando ahorita de este tema, ¿verdad? Entonces, por ahí necesitamos como comenzar a situarnos y a tener en mente, ¿verdad?, que es algo natural de la vida y que nosotros caminamos hacia la muerte. No es que la muerte venga intempestivamente, nos asalte, nos lleve. Muchas veces sucede una muerte inesperada, mas sin embargo, aún esas muertes inesperadas, no es que llegue la muerte a asaltarnos de repente, sino que nosotros, desde el día que nacemos y comienza nuestra vida, caminamos hacia ella. Y eso ya cambia mucho el contexto que tenemos de la muerte, porque yo, tú, todos caminamos hacia ella. Cada día vamos caminando hacia ese destino y es un destino que compartimos todos. Ajá. Fíjense, las calaveritas de azúcar, el 2 de noviembre, que ya está pronto por venir, el 2 de noviembre, el Día de Muertos, ¿verdad? Esas calaveritas lo que quieren decir es que todos juntos compartimos el mismo destino. Eso es lo que representan, porque nos las comemos, ¿verdad? Nos comemos ese dulce, ese azúcar, y todos la compartimos, y es un recordatorio de que todos compartimos el mismo destino. Entonces, es muy interesante saber esto, ¿no? Porque nos une en esa realidad existencial que es la muerte para todos. Es un atributo existencial, o sea, cuando nacemos, viene dado para nosotros, viene como un regalo para nosotros, porque imagínense una vida sin muerte. Imagínense nada más cómo sería esto, ¿no? Cómo hay una película muy interesante donde sucede que una persona, una mujer, ¿verdad?, se accidenta y no sé, por azares del destino, ocurre ahí algo extraño con la electricidad. El caso es que ella le sucede algo y nunca muere. No sé si alguien sabe el título de esta película, que ahorita se me fue el nombre. Pero lo que pasa con ella es que nunca envejece, empieza a permanecer joven. Pasan muchos años y ella sigue joven, ¿no? Entonces su hija empieza a notarse mayor que ella. Entonces ella tiene que ir huyendo de ciudad en ciudad porque pues está joven, ¿no? Sigue joven. Entonces ella pues empieza a aburrirse y empieza a decir, bueno, ya sé lo que va a suceder, ahora me voy a enamorar, ahora viene esto, ahora viene lo otro. Ella ya como sabiendo todo lo que va a suceder, ¿no? Y al último de la película es una frase que ella dice y empieza ella a notar que empiezan a salirle canas, ¿verdad? Y y le pregunta a alguien, ¿qué te pasa? Porque se queda pensativa, ¿no? Y ella dice, pasa algo y dice ella, no, todo está normal ya, ¿no? Normal porque pues ya sabe ella que ya empieza a envejecer, ¿no? Y es un descanso para su alma, ¿no? El saber que ya va a tener un fin. Y bueno, es un tema muy, muy enriquecedor y una de las cosas que necesitamos hacer, creo yo, para empezar como a desbaratar este miedo que nos da, es precisamente hablar del tema.
es hablarlo con nuestros seres queridos, poner esto sobre la mesa, porque muchas veces cuando empezamos a tocar este tema nos asustamos y decimos, no, ni menciones esto, ¿verdad? Y sucede que es algo completamente natural de la vida. Cuando empieza un estrés postraumático quiere decir que sucede, vamos a colocarnos en el evento de que un ser querido muere intempestivamente o que sea una muerte anunciada, como le llama la tanatología, ¿no? Una muerte anunciada quiere decir que quizás se tenga alguna enfermedad de algún familiar y esta condición de este familiar pues nos anuncia, ¿verdad?, que quizás pronto esté el fin de esta persona. Pero de todas maneras, cuando sucede esto, pues representa muchas veces un estrés muy grande, una ansiedad muy grande. ¿Cómo irá a ser este suceso? ¿Qué va a pasar? ¿Lo podré sobrellevar? Todo lo que va a cambiar alrededor mío y alrededor de mi vida, ¿verdad? Y de la vida de mis seres queridos, ¿no? Entonces empieza después del evento, después del suceso, un estrés postraumático, ¿no? Y es precisamente el miedo que nos da enfrentarnos a esta realidad. Y no tanto cuando recién sucede este evento, porque cuando recién sucede este evento no nos damos mucho cuenta qué está sucediendo, porque cada pérdida conlleva un duelo y el duelo conlleva 5 etapas muy importantes que necesitamos atravesar. La primera de ellas es precisamente ese shock postraumático después del evento, cuando no nos damos muy bien cuenta qué está sucediendo y nos preguntamos por qué a nosotros, qué es lo que sucedió, por qué sucedió de la manera en que sucedió, etcétera. Pero es un shock, es como decimos, no nos cae el 20 todavía completamente, ¿no? Por eso a veces vamos a algún sepelio, ¿verdad? Y estamos en algún velorio, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede? Que decimos, no, es que estaba el familiar de la persona, pero fíjate que hasta inclusive estaba riéndose, ¿no? O estaba contando chistes, o estaba, y nos llama mucho la atención esto. Quizás es porque esa persona aún no está todavía en esa realidad, porque cuando sucede un evento así, tenemos dos realidades. Una es la realidad que miramos hacia afuera de nosotros. Está ahí, vemos el evento, vemos todo lo que está sucediendo, pero es muy diferente esa realidad a mi realidad interna. Entonces, necesitamos como que se emparejen esas dos realidades para realmente comenzar a vivir mi duelo. Ajá, y entonces es ese shock que sería la primera etapa. Y después seguiría una etapa en la que yo voy a sentir mucho coraje, mucha ira, ¿verdad? Son 5 estadios, 5 etapas. Y no es necesariamente en orden, las voy a ir sintiendo de repente durante ese proceso de duelo. Dolus dolum quiere decir dolor. O sea, es un rato que yo sé que voy a estar dolida, que me va a doler, que no voy a estar al 100% de mis energías. Y esto es muy importante que nosotros nos demos cuenta y que lo sepamos asumir, porque a veces nos exigimos demasiado durante ese proceso de duelo sin saber que no estamos con toda nuestra energía al 100%, que necesitamos ese tiempo de recogimiento con nosotros mismos para empezar a elaborar ese duelo de esa pérdida. Y la tercera etapa sería esa negociación que hacemos muchas veces y que viene a decirnos, bueno, está bien,
murió nuestro familiar. Es paradójico esto, pero muchas veces decimos, pero no murió. No murió porque yo todavía lo estoy escuchando o todavía siento su presencia. Y esto es importante, que así es muchas veces, porque también nuestros seres queridos que ya no están y que pasan por este proceso de transición, están también viviendo su propio proceso hacia otra dimensión. Otros caminos se abren y una gran puerta se abre para vivir otras posibilidades posibles en otra dimensión, pero no es ya en la vida ni como nosotros conocemos la vida aquí en la tierra, ¿verdad? Es diferente completamente, ¿no? Entonces muchas veces nosotros empezamos como a imaginar que nuestro ser querido sigue aquí, de una forma, sigue como en esta forma de vida, cuando esto es imposible. Esto es imposible y esa es la negociación que hacemos muchas veces. No, todavía está aquí, pero todavía está aquí en la forma de vida que nosotros conocemos y en la que estamos todos aquí vivos, ¿verdad? Y eso es imposible. Eso no puede ser. Entonces es muy importante situarnos en la realidad tal como es, tal como es. Nuestro ser querido partió, nuestro ser querido está en otra dimensión y en otra forma de vida, que no es esta como la conocemos todos, ¿verdad? Es muy importante situarnos y que yo estoy desde la vida honrándolo, honrando su recuerdo, honrando su memoria, honrando el gran amor y la gran historia que compartimos. Mas eso no quiere decir que mi ser querido esté aquí en la tierra, en la vida tal como nosotros la conocemos. Yo estoy desde la vida y mi ser querido está desde otra dimensión ya trascendido. Eso es muy importante, que nos situemos en esa realidad. Y después de la negociación seguiría el dolor. Fíjense, el dolor, porque ya después de todo este proceso nos venimos a dar cuenta poco a poco que efectivamente mi ser querido ya no está más aquí, que ya no forma parte de esta vida tal como yo la conozco. Y esa empieza a ser una realidad para mí, porque su ausencia empieza a hacerse presente, ¿verdad? La ausencia en la presencia, se dice. Porque cada vez que sentimos esa ausencia, creo que sentimos más la presencia, ¿no? Y es la presencia en la ausencia. La presencia en la ausencia. En todo lo que yo siento que estás ausente, al mismo tiempo y paradójicamente siento tu presencia. Y estás presente, pero de esa manera, ¿verdad? Y yo asumo y voy asumiendo esa realidad, y esa realidad me causa dolor. Por eso es la cuarta etapa, esa es la del dolor intenso que me provoca saber que es una realidad, que es verdad y que aquí en la vida, tal como yo la concibo y todos la concebimos, no va a ser posible ese volver a encontrarnos, ¿verdad? Pero sí, en otra dimensión quizás. Sí, después de que yo también trascienda, ¿verdad? Y aquí hay que aferrarnos, muy importante aferrarnos a nuestras creencias, a lo que yo creo, a lo que es mi religión. Porque muchas veces decimos, si yo creo en esto, bueno, ¿y qué dice tu religión? Cuestiónate, ¿qué es lo que dice acerca de este tema tu religión, tus creencias, ¿verdad? Y de ahí agárrate, y de ahí sostente para poder seguir elaborando este duelo por esa pérdida. Y después del dolor, pues viene esa etapa de aceptación, y la aceptación no es más que la integración de esta realidad a mi vida, a mi experiencia. Y entonces aprendo a caminar
aprendo a caminar ya con esta realidad internalizada, ¿verdad? Ya está internamente, ya lo creo, ya me di cuenta, es verdad, mas sin embargo he aprendido ya y voy aprendiendo a caminar con la herida. No es que la herida desaparezca, no es que la herida ya no me acuerde más de mi ser querido, no, está presente, está ahí, la herida muchas veces sigue ahí, mas yo aprendo a caminar sin que me duela tanto. Aprendo a caminar con esa herida de una forma en que yo voy experimentando un poco más de consuelo cada vez, ¿verdad? Y así voy internalizando esta realidad y al mismo tiempo voy internalizando también a mi ser querido, porque ya no vive fuera de mí, ¿verdad? Sino que ya voy haciéndole un espacio en mi corazón para crear un nuevo vínculo con esa persona, un nuevo vínculo que quiere decir que ya no me voy a relacionar como me relacionaba desde aquí, desde la vida. Ahora voy a encontrar otra manera diferente de relación con esa persona. Y ahí es, amigos, cuando voy experimentando que voy reduciendo de alguna manera mi miedo hacia este tema, mi miedo hacia el tema de la muerte, mi miedo hacia el tema de que mi ser querido ya no está conmigo. ¿Por qué? Porque nuestra historia no terminó aquí en la vida ni con la muerte. La historia que vivimos, esa persona tan especial para mí, esa sigue ahí en mi corazón y eso va a seguir durante toda la eternidad. Entonces, cuando yo empiezo a comenzar a ordenar mis pensamientos en esos contextos, empieza a reducir mi temor a la muerte y empieza a reducir mi temor a ese cuestionamiento de ¿qué voy a hacer ahora que mi ser querido ya no está más conmigo? Claro, es un gran cambio, Y el miedo, fíjense, el miedo es la emoción que más paraliza. Y como nos paraliza, nos impide mirar la realidad. Y cuando no miramos la realidad, entonces eso nos impide estar en el presente. Fíjense cómo es como una cadenita, ¿no? El miedo me paraliza, me impide entonces mirar la realidad. Y si yo no miro la realidad, eso me impide estar en el presente, en el aquí y en el ahora, viviendo. Y viviendo una vida plena. Eso quiere decir, vivir una vida plena no quiere decir que siempre va a ser todo vida y dulzura, que no voy a tener ningún dolor, ninguna pena. Vivir plenamente quiere decir que voy a poderme sostener aún en el dolor, aún con eso doloroso que no puedo cambiar. Eso es vivir plenamente. Eso es embestirme de valor, ¿verdad? Y salir adelante a pesar de eso doloroso que no puedo cambiar, mas sin embargo es parte de la vida y así lo tengo que comenzar a mirar. Porque decía un filósofo, Bert Hellinger, de constelaciones familiares sistémicas, decía, lo que es. Es una frase muy corta, pero es una realidad. Lo que es, aunque lo maquillemos, aunque lo tratemos de mirar de una diferente manera, lo que es. Y lo que es, y así como es perfecto. Y así como estuvo bien en el destino de cada quien. Porque, amigos, necesitamos aprender a honrar el destino, nuestro propio destino y el destino de nuestros seres queridos que ya no están aquí en la vida, en la tierra, en la vida como tal la conocemos nosotros. Honrar el destino es devolverle la dignidad a mi ser querido.
y decirle si valió la pena, así tal como fue tu vida aquí y tal como fue tu muerte. Eso es honrar el destino, eso es honrarlo y eso es dignificar su vida, ¿verdad? Porque a veces decimos, no, debió ser diferente, yo debí de hacer las cosas diferentes, no apareció el médico adecuado, ¿por qué fue de esta manera? ¿Cómo fue? Etcétera. Y entonces viene esa gran culpa, ¿verdad? Que es parte también de este proceso de duelo que estamos nosotros viviendo. Mas, sin embargo, si yo aprendo a mirar esta realidad con absoluta valentía y con una valentía que ¿qué me la va a dar? ¿Qué me va a hacer sentir valor? Pues fortalecer mi fuerza, ¿verdad? Mi fuerza, valga la redundancia, mi fuerza yoica, que es mi yo adulto. Porque cuando no estamos de acuerdo con las cosas, cuando nos peleamos con estas realidades existenciales, etcétera, es que estamos desde un yo niño, desde mi modo, un modo niño, ¿verdad? Mi yo niño. Cuando yo me planto, soy capaz de mirar las realidades de la vida, es que yo estoy en ese yo adulto. Y ese yo adulto sí cuenta con más recursos. Contamos con recursos porque hemos atravesado ya parte de la vida. ¿Y cuáles son esos recursos? Pues esos recursos son quizás mi religión, mis amigos, mi trabajo, mi familia, etcétera. Cada uno, en este momento les voy a pedir que piensen en 3 recursos, que piensen y que sientan que les pueden ayudar en esta situación de su vida. 3 recursos, porque a veces los tenemos, pero no los miramos, no los consideramos y no les damos el valor que merecen en nuestra vida. Y tampoco los utilizamos, ¿verdad? Y el recurso está ahí para yo ir hacia ese recurso, hacerlo mío y poner ese recurso para que me ayude, ¿verdad? En los momentos difíciles de mi vida. Entonces, fíjense cómo no mirar la realidad por el miedo paralizante. O sea, el miedo es algo natural. Ya quedamos que el miedo era una respuesta natural. Está bien, ahí está el miedo, lo siento, lo reconozco, ¿verdad? Que me da miedo ahora. Y también sería bueno ponerme a pensar, ¿qué me da miedo? ¿Qué es lo que me da temor acerca de esta situación que estoy viviendo? Y inclusive anotar esos temores que me paralizan muchas veces, ¿verdad? Y entonces ir encontrando alguna solución para eso que me da miedo, ¿verdad? A lo mejor digo, bueno, es que me da miedo ahorita porque mi familiar vivía conmigo y ahora voy a estar sola o solo, ¿verdad? Bueno, pues entonces, ¿qué podría yo hacer? Y aquí viene algo muy importante, también como recurso que yo se los comparto, y es también el que yo pueda pensar en esa conexión con mi poder superior como cada uno de nosotros lo concibamos. Es una conexión con algo mayor. Y esa conexión con algo mayor es muy importante que la tome en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en esa conexión con algo mayor, estoy en mi dimensión, estoy tocando mi dimensión espiritual. Esa es la espiritualidad, esa conexión con algo mayor. Y esa conexión con algo mayor me pone exactamente a mi nivel, me hace tocar piso, tocar tierra. ¿Por qué? Porque hay un ingrediente muy importante que yo necesito para ir elaborando este proceso de duelo y es la humildad. La humildad de saber que yo no soy quien para saber todas las respuestas, que tampoco sé bien a bien si ese destino de mi ser querido, el decir no debió de haber sido así, es tanto como decir, yo sé la respuesta, yo sí sé cómo debió de haber sido. Y eso no lo sabemos, amigos. Eso solamente
es un poder superior el que merece ese lugar de dirigir, por decir así, o de dirigir nuestro destino, tal como es nuestro destino, ¿no? Entonces, se necesita ese como grado de humildad para decir, ok, estuvo bien y yo voy a ir tratando de seguir aquí en la vida caminando, diciéndole un gran sí a la vida tal como es, para que ese miedo yo lo pueda saber gestionar, yo pueda saber gestionar mis sentimientos. Y hablando del sentimiento y de la emoción del miedo, pues la forma de saber gestionarlo precisamente es teniendo esa conexión con algo mayor a mí. Y ahora yo te pregunto hoy, esta tarde, ¿qué es o qué consideras que sea mayor a ti? Esa conexión con algo mayor, con un poder superior como cada quien lo concibamos. Esa es una gran fuerza que nos alienta para decir, no todo lo sé, tampoco tengo la obligación de saberlo todo y me pongo en manos de esa conexión mayor, de ese poder superior a mí. Esa también es una gran ayuda o recurso para poder lograr que ese miedo no me paralice y poder seguir caminando en la vida, a pesar de eso tan doloroso que no puedo cambiar. Y bueno, todos, absolutamente, creo yo que todos tenemos miedos y que hoy pues podemos cuestionarnos cuáles son esos miedos, ¿no? Y aquí yo ya les he dado varios tips para poder enfrentarnos al miedo y poder saber cómo gestionar ese miedo o esos miedos, ¿no? ¿Cómo superar el miedo? Aquí vienen unos pasos que yo quisiera compartirles y el primero sería aceptar lo inevitable, o sea, la realidad de la cual hablamos, ¿no? Trabajar en uno mismo, ¿no? Hablar con naturalidad acerca de este tema, ¿verdad? Cada vez saber hablar con más naturalidad acerca de esto, ¿verdad? Aunque nos cueste trabajo, no podamos al principio, pero bueno, si lo podemos ir practicando, sería muy bueno para nosotros y toda nuestra familia. Tolerar la incertidumbre. ¿Y cómo voy a tolerar la incertidumbre? El no saber. Todos podemos y necesitamos esa incertidumbre porque es lo que nos hace avanzar y caminar. Ese grado como de incertidumbre, ese grado de angustia existencial. Eso es también natural hasta cierto punto. Pero tolerar la incertidumbre, podíamos aprender a tolerar la incertidumbre precisamente estando en el presente. En el presente es como se aprende a tolerar la incertidumbre, porque la incertidumbre viene de estarnos situándonos en un futuro que no sabemos bien a bien cómo va a ser este. Entonces, si yo aprendo a situarme en el aquí y en el ahora, aprendo de alguna forma a gestionar mi incertidumbre, viviendo el presente. Explorar mi espiritualidad, explorar la conexión con ese ser mayor, con esa conexión, con ese ser espiritual, como cada quien lo concibamos, ¿no? Explorar cuál es mi vínculo, cuál es mi relación con eso que no puedo comprender, ¿verdad? Pero que sé que está ahí, ¿verdad? La religión que profese, como lo profese, esa es la conexión con algo mayor. Y bueno, hacer lo que verdadero, fíjense, para esto es el miedo a la vida y el miedo a la muerte, podemos gestionarlo y aprender a gestionarlo si hacemos verdaderamente lo que nos hace felices en la vida. Cuando Elizabeth Kubler-Ross, quien es tanatóloga y quien estuvo
estudiando todo este tema de la muerte, cuando se acercaba a las personas que estaban pronto a morir, ella les preguntaba si tenían miedo. Y las personas que admitían tener miedo eran personas que no disfrutaron plenamente su vida, que les faltaban por hacer cosas, que verdaderamente no hicieron lo que verdaderamente les hacía felices en la vida. Y esto no quiere decir, o no tiene que ver con las edades, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros realmente nos dedicamos a algo que nos guste, en el día a día, en la cotidianidad de nuestros días, entonces, ¿qué va a suceder? Que le vamos a empezar a tener menos miedo a este tema de la muerte, ¿verdad? Entonces, fíjense, es muy importante tomar todo esto en cuenta y que la muerte es parte de la vida, es un atributo existencial. Y hay que centrarnos en poder centrarnos en nuestro bien vivir, en nuestro bienestar, ¿no? ¿Y cómo lo podemos lograr? Con nuestro autoconocimiento. Y hoy te pregunto, ¿qué es lo que te hace a ti sentirte feliz hoy? A pesar del dolor, a pesar de esto que no puedes cambiar, ¿qué es lo que sería para ti un regalo que hoy te dieras a ti mismo? Y ahí vamos a encontrar la respuesta de cómo minimizar o cómo inclusive desaparecer el miedo a la muerte, el miedo a ya no vivir la vida tal como la conocemos aquí, ¿verdad? Pero sí, la muerte nos abre una gran puerta a vivir otras posibilidades posibles, de eso estoy segura, en otra dimensión. Entonces, encontremos esta fe en esa realidad, esa fe también en que nuestros seres queridos se encuentran bien, mas sin embargo no se encuentran viviendo una realidad como la que tú, como la que yo en este momento estamos viviendo, ¿verdad? Están en otra dimensión, en otra situación de vida, digámoslo así. Y también viviendo un proceso de transición, lo mismo que nosotros aquí en la tierra, en la vida, vivimos este tiempo de transición a través del duelo que estamos experimentando. Bueno, pues también está algo muy importante y es encontrarle sentido a la vida. Si yo le encuentro sentido a la vida, también se la voy a encontrar el sentido a la muerte. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo puedo encontrar un sentido de vida con esto tan doloroso que me está sucediendo? Con esto que no puedo cambiar. ¿Cómo voy a encontrar el sentido a la muerte de alguien que amo profundamente? Pues por ahí no puedo encontrarle el sentido. El sentido de vida se encuentra en la actitud que yo elijo para afrontar ese destino inevitable. Ahí encuentro el sentido de vida. ¿Qué actitud elijo? Esa que no me puede arrebatar nadie. Ahí encuentro un sentido a la vida, en la actitud que yo elijo. ¿Cómo elijo? ¿Qué elijo hacer frente a esto que me pone la vida y que no puedo cambiar, verdad? Y bueno, eso es parte y son como pequeñas tips o pequeñas herramientas que yo puedo tomar en cuenta para minimizar o para realmente aprender a gestionar el miedo, mis miedos ante un duelo, ¿verdad? Y bueno, vamos a dejar unos minutos, unos momentos, si hay alguna pregunta, algún comentario acerca de este tema. Y bueno, ya para cerrar, me gustaría que compartiéramos esos 3 recursos que cada quien pensó, ¿verdad? Y que si quieren alguno de ustedes compartirlos, porque todos somos una gran red de apoyo, ¿verdad? Entonces, si nosotros
lo decimos, lo platicamos, pues otra persona lo está escuchando y le vamos a ayudar. Entonces es muy importante ese compartimiento, ese compartir. ¿Qué es lo que a mí me ayuda para no sentirme tan mal? ¿Qué es lo que me ayuda? ¿Qué fue lo que me llamó la atención de esta plática? Y entonces el otro escucha y entonces dice, ¿qué razón tenías? Y entonces eso me ayuda a mí a gestionar mi duelo, mi dolor, o a gestionar en este momento la circunstancia por la cual atraviesa cada quien. Solamente si compartes algo, abre tu micrófono y estamos aquí escuchándote. Bueno, pues les pido que lo tengan presente estos 3 recursos y vamos a hacer una pequeña dinámica. Vamos a hacer una pequeña dinámica ya para cerrar nuestra reunión. Y te pido que cierres tus ojos un momento. Cierres tus ojos o mires la luz en la pantalla. Inhales, exhales. Te acomodes bien en tu lugar, en tu asiento, con los pies bien firmes en el suelo. Y vamos a hacer este pequeño ejercicio, esta pequeña dinámica. Te pido que pienses en 5 recursos, vamos a aumentar otros 2 recursos más, y que los coloques en tu mente. En tu mente. Y cuando los vayas ya teniendo contigo, levantes tu mano, un dedo de tu mano, ¿verdad? Derecha, en señal de que ya cuentas con uno, de que ya te diste cuenta de un recurso de esta forma. Exacto. Ahora levanta el siguiente dedo cuando tengas tu segundo recurso, que ya lo hayas cachado, que ya esté contigo en tu mente. Ok. Recuerda los recursos que tienes para que los pongas en práctica y te agarres de ellos para poder seguir adelante con tu duelo, ¿verdad? El tercer recurso, y te pido que levantes tu dedo cuando tengas tu tercer recurso. Ya lo tienes. Ahora un cuarto recurso y levanta tu dedo. Muy bien, date cuenta, son 4 recursos ya y ahora un quinto recurso. Tu dedo, levántalo, ya son 5 recursos los que tienes. Te pido que te des cuenta, que los menciones, si puedes mencionarlos en voz alta, ¿verdad? Para ti mismo o en tu mente que los tengas ahí. Y luego que cierres tu mano fuertemente como un puño cerrado. Como un puño cerrado, ahí los tienes, ya son tuyos, son tus recursos, cuentas con esa fuerza, con cada uno de esos recursos para salir adelante y seguir caminando en la vida. Son tuyos, no los dejes ir, echa mano de ellos. Y te pido que así, cerrado tu puño, coloques tu mano en el lado izquierdo en tu corazón. Los lleves hasta ahí y los internalices dentro, ¿verdad? Son tuyos, guárdalos ahí contigo y cuando los necesites, echa mano de ellos. Ahora están entrando a ti. Date cuenta, los tienes contigo, son tuyos. No los olvides, cuentas con ellos. ¿Ok? Inhala. Exhala.
Inhala. Exhala. Internaliza este conocimiento, estos recursos que queden dentro de ti. Y cuando estés listo, lista, abre tus ojos. Ya los tienes dentro, ya son tuyos, cuentas con ellos. Ok, bueno, pues muchas gracias por la atención de todos y cada uno de ustedes a esta reunión, a este webinar que llevó como título El duelo y mis miedos. Estoy contenta de haberlos tenido. Los esperamos para el siguiente mes, la siguiente plática con otro gran tema. Y bueno, les pedimos que contesten una encuesta que nos ayuda a saber cuáles son sus inquietudes y en qué podemos ayudarles. Y bueno, adelante, licenciada Tania, si está ahí, para que dé las indicaciones. Estamos aquí, si ustedes pueden responder esta encuesta, si nos hacen favor. Y aquí están también mis redes sociales donde nos pueden seguir. Y bueno, hay agradecimientos. Muchísimas gracias por esta tarde con ustedes. Hasta la siguiente sesión. Gracias.